Hoy se enciende una llama en la corona de Adviento, que arda nuestra esperanza en el corazón despierto. Y al calor de la madre caminemos este tiempo. Un primer lucero se enciende, anunciando al Rey de Reyes. Preparad corazones, allánense los senderos. Hoy se enciende una llama en la corona de Adviento, que arda nuestra esperanza en el corazón despierto. Y al calor de la madre caminemos este tiempo. Estamos a 1 de diciembre del año 2021 y en este día queremos pedir por el eterno descanso de Teresa Zavala Palacios, de Hilda Tamaño Liñán, de Elenita Liñán, por su eterno descanso, por el eterno descanso de Antonia Rocha Silva, de los misioneros josefinos que han fallecido, de Octaviana Ramos, de Víctor Hernández, de Julio García Chávez. Es que el Señor les conceda contemplarlo siempre. Pedimos también por la salud de Teresa Hernández Macías, de Daniel Hernández Martínez, de Miguel Cabrera, de Jonathan Valdés, de Carlitos López Marañón, de Erendira Juárez, de Javier Alejandro Muñoz Quijas, de Daniel Eugenio Alonso Martínez, de Víctor Manuel Zamora Barradas, de todos los misioneros josefinos. Queremos pedir también esta noche por Matías Barrientos. Queremos pedir por todos los secuestrados para que sean liberados, por los desaparecidos para que sean encontrados. Y cantamos: Señor Jesús, ven pronto, eres nuestra salvación. Señor Jesús, ven pronto, eres nuestra salvación. Tu pueblo está en marcha a la tierra nueva, eres nuestra salvación. Sin ti el camino se pierde en la nada, eres nuestra salvación. Señor Jesús, ven pronto, eres nuestra salvación. Señor Jesús, ven pronto, eres nuestra salvación. Vamos a iniciar esta Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y arrepentidos de nuestras faltas, pero confiando en la infinita misericordia del Padre, digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Piedad, Señor, piedad. Piedad, Señor, piedad.
Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Piedad, Cristo, piedad. Piedad, Cristo, piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Piedad, Señor, piedad. Piedad, Señor, piedad. Oremos. Ponemos todas las intenciones que hemos dicho al inicio de esta celebración y pedimos por todas las intenciones que tienen todos ustedes que acompañan esta celebración. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu divino poder disponga nuestros corazones a fin de que al venir tu Hijo Jesucristo nos encuentre preparados para tomar parte en el banquete de la vida eterna y merezcamos recibir de Él mismo el alimento celestial. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. En aquel día el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocémonos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios. Habitará en la casa del Señor toda la vida. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guías por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Habitará en la casa del Señor toda la vida. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Aleluya, 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 aleluya. Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos, todos los pueblos verán la salvación de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo.
En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tenieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas porque pueden desmayarse por el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7 y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos. Y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Quisiera compartir con ustedes unos pensamientos en torno a la palabra de Dios. La primera lectura es del libro del profeta Isaías. El profeta Isaías, generalmente con todos los de Israel, pues ha ofrecido sacrificios en el monte Sión, donde está Jerusalén. Y en Jerusalén, pues siempre que se encontraban con el Señor era un gozo, era un motivo de alegría, llegar al templo, ver los sacrificios, etc. Pero se habla en este texto que sobre ese monte Sión, donde está Jerusalén, se va a preparar un festín. ¿Y qué sentido tiene este festín en este monte? ¿Qué clase de festín? Algunos decían que cuando llegara el Señor iba a ser un día de fiesta. Y pues nosotros debemos saber que cuando se prepara una comida muy especial, una comida que no es ordinaria, una comida con alimentos ricos, con manjares deliciosos, con vinos exquisitos, etc., es una comida especial. Nosotros decimos es un festín. Pero que dice aquí que va a preparar ese festín para todos los pueblos. No solamente dice para Israel, no, para todos los pueblos. Él arrancará de este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos. Ya no solamente los israelitas van a descubrir en el monte Sión al Señor, sino lo van a ver todos. Dice además, el paño que oscurece a todas las naciones. Porque es como si estuviera velado, ¿verdad? Como si solamente los israelitas lo vieran y los demás pueblos no vieran esa gloria que está ahí donde está habitando el Señor. Pero al final todos van a contemplar esa gloria en ese monte. Y habla de varias cosas que van a desaparecer en aquellos días cuando se haga ese festín. Un festín para todos los pueblos. Destruirá la muerte para siempre. Enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. 3 cosas que van a desaparecer: la muerte, las lágrimas y la vergüenza. Esto es algo que está, vamos a decir como esbozando o dibujando así como si fuera apenas unos trazos de lo que será ese banquete donde va a desaparecer esas 3 cosas: la vergüenza, la muerte y las lágrimas, la tristeza. En aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocémonos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposa en este monte. Es como si el templo de Jerusalén o el monte de Sión se hiciera grande para dar cabida a todos los pueblos. Esta es la primera lectura. Con el Salmo 22 es un salmo que nosotros
recitamos continuamente y generalmente nosotros recordamos al Señor como pastor, un pastor que conduce a las fuentes tranquilas, un pastor que hace reposar a las ovejas, un pastor que cuida del rebaño, un pastor que va guiándolo, un pastor que aún en la noche con su báculo va adelante del rebaño. Y eso pues le da tranquilidad a las ovejas. Pero recordábamos el festín en la primera lectura. Yo les decía que de pastor, de estas imágenes pastoriles que encontramos en los dos primeros versos que hemos leído, pasamos a un señor que se pone como si fuera alguien que invita a un banquete. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Y ese festín también, o ese banquete especial, en el que el Señor prepara cosas ricas, pero también el ungir, que significaba, vamos a decir, una atención para aquel que se invitaba a comer. Y llenar la copa, pues es participar de eso que se va a servir en ese banquete. Termina diciendo, tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. Esa, vamos a decir, esa ansia, ese anhelo de estar siempre con Dios, que es el pastor, pero también que es como el anfitrión a un banquete y es como aquel que vence a los enemigos que se tiene enfrente. Esto es con el Salmo 22. Finalmente, con el Evangelio de San Mateo, dice que Jesús llega en aquel tiempo a la orilla del mar de Galilea. Sube al monte. A veces en los montes se dan eventos o acontecimientos importantes. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, veremos que en el monte pues se dan las tablas de la ley, ¿verdad? En el monte también el profeta Elías contempla esa nubecita cuando ha dejado de llover unos días y después va a venir una gran tormenta, etc. Y hoy Jesús que sube al monte, también va a pasar algo importante en ese monte donde está subido Jesús. Dice que llevan ante él a mucha gente, tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Pero esos que van siguiendo a Jesús, Jesús no solamente los contempla, sino Jesús también los va a sanar. Dice, los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenaba de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban, los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Están viendo la acción de Dios en eso que está haciendo Jesús. Pareciera que hasta aquí terminara todo. Pero después de haber presenciado estos milagros grandiosos, van a presenciar un signo maravilloso. Dice el evangelista San Mateo que ya llevaban 3 días y no tenían que comer, y a Jesús le da lástima despedirlos. La pregunta especial para los apóstoles es, ¿cuántos panes tienen? Ellos le dicen 7 y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Con ojos humanos era imposible que 7 panes y algunos cuantos pescados alcanzara para toda esa multitud que se habla. Todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. ¿Cómo se dio eso? Es un signo grande de Jesús. Es un signo que visto, vamos a decir, desde lejos, nos parece imposible. Pero es un signo que relatan los evangelistas como algo grande que ha hecho Jesús para bien
de aquellos que lo siguen. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura del libro del profeta Isaías, nosotros, así como yo les decía, como Isaías, que de repente veía en el monte Sión un lugar donde iban a estar todos los pueblos, el monte Sión donde se iba a hacer un banquete, un festín con manjares suculentos y vinos deliciosos, pero también se iba a quitar la muerte, la tristeza y la vergüenza. Nosotros todos los días tenemos la posibilidad de celebrar la Eucaristía y se nos prepara un banquete. Si nosotros pudiéramos quitar ese velo que de repente a veces nos ciega de la rutina, veríamos que en este banquete Dios nos prepara lo más grande. Se nos da Él mismo como alimento. Él nos quiere saciar. Él nos quiere llenar de lo mejor que Él tiene. Él quiere que nosotros podamos descubrir su gracia y que alimentados por este pan de la palabra, por este pan de la Eucaristía y cuando nos reunimos como hermanos por el pan de la fraternidad, nosotros podemos alimentarnos y ya no vernos como diferentes, porque aquí decía que todos los pueblos iban a ver y todos los pueblos iban a estar ahí en ese banquete. Y cuando nosotros nos alimentamos de esto, pues también somos más fraternos. Cuando nos alimentamos de esto, quitamos las barreras que hay entre nosotros. Cuando nos alimentamos de este banquete, nosotros nos sentimos como hermanos y sentimos como que estamos probando algo rico cada vez que leemos la palabra, cada vez que celebramos la Eucaristía, cada vez que nos reunimos como hermanos. Es algo que nos nutre. Y esto es signo de algo que se nos va a presentar. Estamos en el tiempo del Adviento. Y en este tiempo de Adviento es un tiempo de espera. Y esperamos eso. Llegar al banquete final donde estemos todos juntos, ya no divididos por razas, ni por lenguas, ni por religiones, ya no divididos por estatus social, ya no divididos por quién tiene más o menos poder, ya no divididos por quién es más rico o menos rico, etc. Sino como gente de un mismo pueblo, pero lo tenemos que ir haciendo desde aquí. Tenemos que ir dando muestras de esta unión, de esta fraternidad con la gente más sencilla y con la gente que tiene más posibilidades, hacernos hermanos. Yo creo que en el encuentro que hacemos en la Eucaristía, pues mira esto, ¿verdad? Reunir varias culturas, reunir varios estatus sociales, reunir gente de diversos orígenes y que se traten como hermanos. Esto es la primera lectura. En el Salmo 22, yo les decía que el Señor nos guiaba como pastor, nos llevaba a fuentes tranquilas, nos alimentaba, nos hacía reposar, nos llevaba en medio de las adversidades. Y creo que en este mundo que vamos viviendo, pues así sentimos, ¿verdad? Que el Señor nos sigue alimentando, el Señor nos sigue haciendo reposar, el Señor nos sigue llevando por el camino, el Señor nos sigue preparando este banquete todos los días, como les decía, de la Eucaristía, de la palabra y del encuentro con los hermanos o del encuentro como familia. El Señor, cuando nosotros lo dejamos entrar en nuestras vidas, hace que derrotemos a los enemigos. El Señor, cuando nosotros lo tenemos con nosotros y sabemos, tenemos la certeza de que nos acompaña, sabemos que siempre vamos a estar con Él. Y eso es lo que nosotros deseamos y anhelamos, el caminar siempre en su presencia, como el salmista del Salmo 22. Finalmente, con el Evangelio, yo les decía que Jesús curó a los lisiados, a los sordomudos, a los enfermos que tenían a sus pies. A veces nosotros también que vamos tras Jesús, pues de repente andamos como tullidos. Nuestro paso es lento. Nuestro camino a la conversión, vamos a paso de tortuga a veces. A veces nos cuesta mucho trabajo cambiar, a veces no queremos cambiar, a veces no podemos cambiar, a veces se nos hace imposible cambiar. Y así vamos lentamente. A veces nosotros viendo estamos cegados por la soberbia, por la amargura, por la falsedad, por la envidia, por la división,
por tantas cosas que nos llegan. A veces nosotros estamos impedidos de ciertas partes de nosotros, porque a veces no usamos nuestra mano para extenderla, no usamos nuestro pie para ir al encuentro del otro, y estamos como lisiados. A veces no escuchamos la palabra de Dios, a veces no proclamamos sus maravillas, pero yendo tras el Señor, nosotros podemos quedar curados. Dios puede hacer que esos impedimentos se quiten. Dios puede hacer que ese paso lento se haga un paso normal o se haga un paso rápido. Dios puede hacer que esa ceguera se quite y vuelva la luz a nuestros ojos. Dios puede hacer que extendamos la mano. Dios puede hacer que nos encaminemos a nuestros enemigos, que nos encaminemos a la gente que necesita, a la gente que sufre. Es importante esto. Pero más importante es dejar alimentarnos por Jesús. La Eucaristía es un signo de eso que pasó, de esa multiplicación de panes y pescados. Una de las cosas que decimos cuando hay catequesis de primera comunión, que el cuerpo de Cristo se puede partir. Santo Tomás decía en uno de esos cánticos, si lo partes, no se acaba. Está todo está en el todo y en la parte. Como cada pedacito de hostia que nosotros comulgamos está el cuerpo del Señor. ¿Para qué? Para alimentarnos. ¿Para qué? Para que no nos desmayemos, como dice aquí. No desmayarnos en el sentido real, sino en el sentido espiritual, de que no podamos más, de que nos venza la debilidad espiritual, de que estemos impedidos espiritualmente para seguir al Señor. Comiendo de ese pan rico y partido, nosotros podemos ir detrás del Señor. Nosotros podemos volver a mirar ese milagro que los discípulos y los enfermos miraron en el monte en el que Jesús curó y dio a todos de comer. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará, pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Haz, Señor, que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que así cumplamos el sacramento que tú nos diste y se lleve a cabo en nosotros la obra de tu salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación,
para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de nuestra unión como hermanos y hermanas, oremos juntos como el Señor Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles:
La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cantamos el Cordero de Dios como señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para los que no han podido comulgar, los invito a que hagamos juntos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas. Pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si yo hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Imploramos, Señor, tu misericordia para que esta comunión que hemos recibido nos prepare las fiestas que se acercan, purificándonos de todo pecado por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Al contemplar yo tu faz, José, encuentro luz, calor, virtud, amor. Viendo tus ojos descubro luz, pureza y fe, amor, virtud, candor. Ave María Purísima, San José Esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada, que el Señor los bendiga.